Cuando el P-47 Thunderbolt apareció por primera vez en los cielos de Europa, los pilotos alemanes se rieron. Parecía grande, torpe y pesado. Comparado con sus estilizados Messerschmitt, era como un barril volador. Se burlaban de él por la radio, llamándolo la botella de leche con alas. Pero las risas no duraron mucho. Minutos después, el cielo se desgarró con un estruendo de trueno. 8 ametralladoras Browning calibre 50 disparando en perfecta sincronía. Los ases alemanes pronto se dieron cuenta de que aquello que habían tomado por una broma era en realidad un monstruo. Quédate hasta el final para descubrir cómo el P-47, antes subestimado, se convirtió en uno de los cazas más temidos de la Segunda Guerra Mundial y cómo su rugido cambió para siempre el curso de la guerra aérea. A comienzos de 1943, cuando los pilotos alemanes se encontraron por primera vez con el P-47 Thunderbolt, su reacción fue casi unánime: incredulidad. Para ellos, este nuevo caza estadounidense parecía excesivamente grande y tosco. Comparado con el estilizado Bf-109 o el Fw-190, el Thunderbolt era enorme. Pesaba casi el doble que muchos interceptores de la Luftwaffe. Desde la cabina de un caza alemán, la imagen resultaba casi cómica. El P-47 era tan grande que los pilotos bromeaban diciendo que debía haber sido construido alrededor de su motor. No creían que un avión así pudiera trepar, girar o combatir con eficacia. Pero estaban a punto de darse cuenta, muy rápidamente, de que se equivocaban y de que habían cometido un grave error. El Jug despega. El corazón del Thunderbolt era el enorme Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un motor radial que producía más de 2.000 caballos de fuerza. No era elegante, era potencia pura. Esa fuerza bruta le dio al P-47 velocidad, altitud y resistencia, cualidades que sorprendieron incluso a sus propios pilotos. A las grandes alturas donde se libraban la mayoría de los combates aéreos sobre Europa, el Thunderbolt podía atacar más rápido que cualquier otra cosa en el cielo. Aunque su tamaño hacía que pareciera un blanco fácil, su construcción robusta lo hacía extremadamente difícil de derribar. Muchos P-47 regresaban a la base acribillados por impactos de bala, con los motores aún funcionando. 8 razones calibre .50 para salir corriendo. El Thunderbolt llevaba 8 ametralladoras Browning M2 calibre .50, 4 en cada ala. Juntas, desataban una tormenta de plomo como nada que la Luftwaffe hubiera enfrentado antes. En un solo segundo de disparo, casi 100 proyectiles podían lanzarse contra un objetivo, destrozando todo a su paso. Los pilotos alemanes que se atrevían a atacar de frente a menudo no tenían una segunda oportunidad. El P-47 podía hacer pedazos un Messerschmitt antes de que el piloto alemán siquiera abriera fuego. Y cuando el Thunderbolt entraba en picado, su peso se convertía en su arma. A velocidades de picado que superaban las 500 millas por hora, era intocable. Los cazas de la Luftwaffe que intentaban perseguirlo a menudo perdían el control o se desintegraban por el esfuerzo extremo. Pronto, los mismos hombres que se habían burlado de él le dieron un nuevo apodo: Der große Teufel, el gran diablo. De escolta a bestia de ataque terrestre. A medida que avanzaba la guerra, el papel del P-47 se amplió. Diseñado originalmente como caza de escolta a gran altitud, el Thunderbolt acabó convirtiéndose en uno de los aviones de ataque terrestre más efectivos de toda la guerra. Con sus 8 ametralladoras calibre .50, además de bombas y cohetes, era como un martillo volador contra el blindaje y los convoyes alemanes. Para 1944, los Thunderbolt estaban devastando líneas de suministro, trenes y
puentes en toda la Europa ocupada. Las tropas alemanas comenzaron a temer el silbido inconfundible de un P-47 en picado, seguido por el rugido del fuego de ametralladoras que dejaba columnas de humo y destrucción a su paso. Incluso bajo fuego intenso, el avión podía soportar daños increíbles. Se difundían historias de P-47 que regresaban con cilindros arrancados, colas. Los pilotos que volaron el Jug. Los pilotos estadounidenses llamaban cariñosamente al avión Jug, abreviatura de Juggernaut. Al principio, a algunos no les gustaba. Era pesado, torpe en los giros y carecía de la agilidad de cazas más ligeros como el Spitfire. Pero con el tiempo, aprendieron a aprovechar sus fortalezas, potencia, poder de fuego y resistencia. Uno de los mayores ases de Estados Unidos, el mayor Francis Gaby Gabreski, consiguió la mayoría de sus victorias volando el P-47. Decía que podía llevarte de regreso a casa cuando ningún otro avión podía hacerlo. Para los pilotos del Thunderbolt, el avión se convirtió en un símbolo de resistencia, un motor que se negaba a rendirse y armas que nunca se encasquillaban cuando más importaba. La respuesta alemana. Para finales de 1944, los informes del mando alemán describían al P-47 como una amenaza seria e implacable. Su velocidad en picado y su pesado armamento hacían imposible el combate aéreo tradicional. Los escuadrones de la Luftwaffe comenzaron a evitar los enfrentamientos directos. Los mecánicos alemanes empezaron a añadir placas de blindaje a los fuselajes de sus cazas en intentos desesperados por sobrevivir al poder de fuego del Thunderbolt. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Las risas que antes resonaban en las frecuencias de radio habían desaparecido. Ahora solo quedaba el ruido estático y el lejano retumbar de los motores radiales. El legado del Thunderbolt. Al final de la guerra, el P-47 había destruido más de 7.000 aviones enemigos y decenas de miles de objetivos terrestres. Se había convertido en uno de los cazas estadounidenses más exitosos jamás construido. Su legado no vivía solo en sus victorias, sino en las lecciones que dejó. La velocidad podía igualarse, la maniobrabilidad podía mejorarse, pero la resistencia y el poder de fuego, eso era lo que ganaba las guerras. Los alemanes se rieron una vez, pero cuando las 8 armas del Thunderbolt abrieron fuego, la broma se había terminado. Esta es una historia real de la Segunda Guerra Mundial, porque a veces las máquinas más subestimadas se convierten en leyendas. Cuéntanos qué opinas en los comentarios y por favor suscríbete y dale a me gusta para más historias reales de la Segunda Guerra Mundial.